Es una forma clandestina de felicidad, es una decisión de vida que la he tomado para estar en este mundo, ¿no? Y de alguna manera es poder tener un aprendizaje todo el tiempo sobre algo que me reconozco a mí misma, pero con los demás, es decir, ese encuentro con los otros, que es en el escenario, el público, pero en un campo que está en un campo lleno de subjetividades también y de metáfora, ¿no? Pero por otro lado estoy consciente de que para mí el arte me ubica en este tiempo, en este espacio, en esta realidad histórica y por lo tanto la considero como un derecho. Y un derecho no solo para los artistas, sino un derecho para la sociedad. Eh, Pienso que conjugar aquello de que la humanidad realmente sin arte no pierde el sentido de humanidad. Entonces, al tener el arte como forma de vida, yo considero que tenemos que luchar para que esto sea para la sociedad. Claro, también tiene una parte política y social. Sí, sí, pues está atravesado todo el tiempo por ellos, ¿no? Y aunque lo nuestro sea de lo más subjetivo, como por ejemplo en la danza, trabajar con el cuerpo, que el cuerpo lo que realice es un lenguaje totalmente de simbolismos y subjetividades, aunque sea de lo más subjetivo, el momento en que el cuerpo se pone como sujeto social, es un sujeto político frente a decir cosas, ¿no? Bueno, es un proceso en el que yo lo puedo dividir como en tres partes, ¿no? Primero paso mucho tiempo con esa necesidad, con esa motivación interna de que necesito decir algo y eso es un estado en donde me quita el sueño y me permite soñar realmente. Entonces, en ese momento yo dejo libre mi imaginación y así como que a las 4 de la mañana me despierto, cierro los ojos y hago un proceso de visualización. Entonces, tengo ahí motivaciones a veces sueltas, pero sí visualizo de lo más onírico que sea y lo más surrealista que sea, porque tengo imágenes movientes, cambiantes, allí, allí viene todo un mundo de sueños y fantasías, en donde traigo músicos, traigo, así bien todo surrealista, ¿no? Aunque después la realidad es centrar a lo que se puede hacer. Eh, pero esa etapa es muy linda. Yo digo que es un estado de, así como también a veces tenemos el estado de enamoramiento, un estado de, para mí es un estado que me inquieta mucho, ¿no? Y va paralelamente, necesito hacer lecturas y nutrirme de otras cosas, pero básicamente lecturas, me gusta mucho leer. Voy a la poesía, voy al cuento, a la novela, me gusta, ¿no? Y oír música, eso también va con lo nuestro. Y luego viene otra etapa que es la de invitar, ¿no? Yo hago mis solos de danza, lo sigo haciendo, pero siempre trabajo con otras personas, entonces hago un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo yo más bien lo llamo como un acompañamiento más amoroso, ¿no? Más amoroso, es un acompañamiento. Entonces me gusta invitar a colegas de la danza y del teatro. Siempre he estado, mis últimas obras he tenido gente como Gerson Guerra, por ejemplo, o como Leonardo Ramos, o como Jorge Mateus, o Víctor Hugo Gallegos y Santiago Rivadeneira, ¿no? Es decir, pueden ser gente de danza, como Talía Falconi, que trabajó conmigo, que es de danza, pero también de teatro. Y hago equipo de trabajo y entonces hacemos como una línea de acción para una dramaturgia dancística. Y por supuesto que es diferente que la dramaturgia para teatro, es específica, pero
tratamos que esta dramaturgia también sea un trabajo colaborativo, ¿no? Y esta tercera etapa es ya entrar a la sala de ensayo. Ahí sí me gusta que el lugar sea acogedor. Soy un poco hacia ese lado místico del trabajo, ¿no? No puedo trabajar en cualquier lugar que hay muchas cosas que distraen, ¿no? Entonces, el lugar de trabajo es importante para mí, la sala de ensayo, y allí ya viene otra etapa donde, claro, la metodología, el método, quizás es el mismo que ocupa mucha gente en danza contemporánea, que es la investigación del cuerpo a partir de las emociones, las sensaciones, las premisas de la obra y la improvisación. Y en esa improvisación, claro, hay un material que se va buscando, que se va decantando. Ese tiempo, me gusta trabajar con tiempos bien alargados. Ese tiempo puede ser un tiempo que se necesita, ¿no? Entonces ahí se me va casi, digamos, casi 6 meses, 8 meses, el tiempo que... y paralelamente yo no dejo de hacer mi entrenamiento, claro. Y bueno, ya viene la puesta en escena, ¿no? Y la puesta en escena ya es otra etapa, pero creo que lo más importante es todas esas primeras etapas en las que yo he vivido, como digo, he pasado todo el tiempo inquieta, porque ya la puesta en escena es más bien confiar en ese tercer ojo, ¿no? En ese compañero, compañera, y confiar totalmente, pero ya hay un material, ¿no? Justamente estaba viendo un poco que pude ver de, creo que, no sé si es su última obra de Cuerpo Presente, Ah, sí. que tenía como algo también de teatro y danza y también otra persona que también le Sí, ayudaba. sí, Justo, trabajo con otra persona, otras personas, y está la coreógrafa, aunque hacemos la coreografía juntas también, ¿no? ya, Así. esa fue la última obra que hizo, La última obra sí, pero a que ver, presentó. esta última obra la presenté en febrero del año pasado, del 2020, ¿no es cierto? En el Teatro Sucre, y le llamé de cuerpo presente. Y fue irónicamente, en marzo ya entramos al cuerpo ausente, es decir, ya Claro, entramos al confinamiento, pero entramos todos, pero bueno, ya. Y entonces, en ese programa de cuerpo presente tengo 3 obras y 2 de las obras las fui trabajando de distinta manera, ¿no? Pero sí, es lo último que presenté y que está esperándome a que podamos retomarlo, y porque una obra tiene que ser decantada con el público. Nosotros sabemos que para eso estamos. Ojalá este próximo año se pueda retomarlo, ¿no? Bueno, el tema o motivación, dice Doris Humphrey, decía en su libro El arte de crear danzas, ella decía que el tema y la motivación son dos cosas distintas, pero que se juntan, ¿no es cierto? Y que a veces pueden aparecer por otros lados, pero que siempre se están tejiendo, ¿no? Pero el tema, para mí, también no necesariamente es el que va a tener el título de la obra, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces yo voy directamente con el tema y el título, ¿no? Y la motivación, va todo junto. Es una obra que hice en el 2017 con Leonardo Ramos y precisamente con Gerson Guerra, que la llamé La mirada del ángel, porque está basada en los escritos de Walter Benjamin sobre la novena tesis o la crítica de la historia, que él se inspira en el cuadro El ángel Novus de Paul Klee. Y es sobre este cuadro, tiene la mirada del ángel, una mirada que está aterrorizada de ver el pasado de la historia, porque sabe que el presente y el futuro de la historia no va a cambiar, que trae devastación y muerte. Eso fue mi inspiración, mi tema, mi motivación, y directamente
tiene el mismo título, ¿no? La mirada del ángel. Pero la dramaturgia es distinta porque yo no puedo pasar una teoría filosófica, histórica, a narrar en el escenario, para nada, ¿no? Entonces, como trabajamos un mundo de sensaciones, de emociones y de imágenes, entonces hicimos otra dramaturgia a partir de eso. Pero sí tengo otras cosas que he ido más bien que al final voy buscando el título de la obra, pero el tema está ahí, que a veces que yo digo a veces en estos 50 y piquito de años de la danza mía, ¿no es cierto? He vuelto a retomar como el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese programa último que presenté, tengo una obra que la titulé La ilusión de lo imposible, que es un tema del amor, pero visto en la actualidad con una mirada femenina y un cuestionamiento a las relaciones humanas desde las mujeres. Entonces, cambia totalmente lo que podía haber hecho hace 30 años, ¿no es cierto? Una cosa más platónica. Y claro, ahí mismo me llevó a leer El banquete de Platón, por supuesto, o otras cosas de Clarice Lispector, esta escritora maravillosa, y también referencias de la novela Un cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Entonces, más bien es pensado desde otro lado y por eso le llamé La ilusión de lo imposible, pero es un tema de amor, ¿no? Y allí también está mi propia vida, mis propias soledades, mis propios desamores, porque si no la obra no tiene sentido. Es decir, yo no estoy aquí en este mundo del hecho escénico para hablar solo por otros, ¿no? Porque tengo que partir también de lo que yo necesito hablar, que es mi propia vivencia, ¿no? Sería como un rompecabezas que se va armando de a poquito. Sí, sí, más bien eso. Y me ha gustado como respetar también lo que la obra va pidiendo, ¿no? Estar atenta, ¿no? El impulso, yo que he sido maestra, profesora de niños, de jóvenes, siempre he trabajado sobre el impulso, ¿no? Ese impulso primero, que es maravilloso porque es como regresar a la ingenuidad, es como volver a ser niños, es dejar que el movimiento salga por fuera de todo esquema formal, ¿no? De qué está bien o qué está mal. La alegría de sentir el moverse por moverse, ¿no es cierto? Pero también ese impulso que es el que nos lleva a que el cuerpo se sienta libre, ¿no? Entonces, ese impulso después tiene que ir conciliándose con la puesta en escena, el montaje, el entrenamiento. Y entonces, claro, el entrenamiento es muy riguroso, esquemático, por supuesto. Ya Foucault nos diría que, que es un cuerpo dominado y un cuerpo restringido, ¿no es cierto? Nos hablaría de eso, o un cuerpo castigado también, que para mí no, para mí la técnica no es ese cuerpo domesticado, sino más bien la técnica tenemos que, es tormentoso, pero tenemos que entenderla que en un momento es liberador, es totalmente liberador, ¿no? Pero decía que ese impulso del movimiento, como ser niños, como la alegría, el juego que tenemos que recuperarlo, tiene que ir dosificándose y reconciliándose con el montaje, el entrenamiento, las mecánicas del uso de los elementos escénicos, etcétera, etcétera. Y más aún cuando se trabaja en grupo o con compañeros, ¿no es cierto? Ya no se puede ser tan espontáneos, si no hay accidentes. Entonces, esa reconciliación es la que tiene que ser muy inteligente y muy sentida. Necesitamos una etapa muy consciente de la reelaboración del movimiento para el objeto creativo,
Y después hay que retomar y recoger otra vez ese impulso. En el escenario hay que volver a tenerlo, ese impulso, porque si no lo otro se vuelve tan mecánico, ¿no? Se vuelve una cosa que uno aplaude, pero yo siempre he dicho, prefiero aplaudir una gimnasia rítmica que es muy linda, o aquello que hacen en el circo, pero me falta algo, ¿no? Me falta algo. Yo, por supuesto, que me encanta, veo y admiro lo que esos cuerpos tan entrenados pueden hacerlo, pero lo nuestro va por otro lado, esa estética, esa cosa que podríamos llamar la ética del creador y la ética del artista, tiene que ver con esa estética también, ¿no? Que es lo humano. Bueno, esa pregunta sí es como compleja, ¿no? Es bien Sí. compleja, porque sí, es compleja, porque, a ver, yo ahora que, como le cuento, son 52 años que estoy en la danza, puedo decir ciertas cosas. Quizás hace 30 años no lo hubiera dicho, ¿no? Pero ahora yo encuentro que es muy interesante, muy bello retomar la confianza en los ensayos. Solo el ensayo y más ensayo y más ensayo es lo que hará, lo que decía yo hace un rato, que mi trabajo de cuerpo, de espíritu, de alma, sea liberador. Solamente el ensayo, la palabra mágica es más ensayo. Porque en lugar de que sea una repetición que nos agota y nos agobia, o lo que diría Lepecki, el agotar la danza, ¿no? Más que eso, es pasar por diferentes etapas en donde el cuerpo solito después tiene un hábito de moverse en el escenario y vamos a retomar otros momentos, otros estadios del espíritu, que son precisamente es el primer impulso del movimiento, ¿no? Porque ya, bueno, una maestra, Martha Graham, decía, hay que dominar la técnica. Yo decía que necesaria es la técnica, pero hay que olvidarse de la técnica. Hay que dominarla para olvidarse, porque el momento en que estamos en el escenario no estamos pensando cómo va el movimiento del cuerpo, cómo va la acción, cómo va el gesto. No, no, no. El momento que estamos en el escenario desaparece la preocupación de la técnica, pero para que aparezca otras cosas. Pero eso solo se consigue con ensayo y mucho más ensayo. Uno piensa que ya, pues 4 horas ya ensayé. Yo en mis 50 años digo, más ensayo. Sí. Sí, la disciplina muy importante. Sí, y la disciplina, no, como digo, no por la línea de Foucault, de observar y castigar, y no el disciplinamiento del cuerpo como así flagelarnos, sino más bien una disciplina liberadora, ¿no? Muy liberadora, totalmente, en donde nos permite entrar al estado gozoso, estar felices y gozosos en el escenario. Y hay una cosa interesante, que eso nos permite también entrar al momento del encuentro fraterno con el público, pero también puede ser, no sabemos qué público viene, entrar en un estado de más tranquilidad y confianza, porque ya no tenemos que demostrar nada. Ese momento es de mayor tranquilidad, completamente tranquilidad, porque el conflicto ya fue antes. En el ensayo ya lloramos, nos cansamos, investigamos, el director nos ha dicho muy bien, pero no por ahí. Y cuando uno tiene un material amado o construido con mucho cariño, y el director nos dice, sí, sí, está bien, pero no por ahí, no me interesa eso. Entonces,
uno tiene que ser muy generoso para decir, bueno, buscaré por otro lado, pero ya entra al escenario cuando ha tenido mucho ensayo, mucho ensayo, entra más con más tranquilidad, deja a un lado la ansiedad y deja a un lado ese, ese, esa cosa que pasa también y que yo digo en los artistas, no se esfuercen tanto, ¿por qué hay sobreactuación? ¿Por qué gritan tanto? No, no griten, no se esfuercen tanto, ¿no? Y claro, lo único que a mí me ha servido es eso, mucho ensayo. Bueno, yo tengo 52 años, entonces, claro, más bien son distintas etapas, ¿no? Porque también uno lo enfrenta de distintas maneras, está en distintos momentos también, ¿no? Pero digamos que al comienzo, cuando era adolescente y quería la danza, claro, la primera dificultad es el entorno familiar, ¿no? Y la pregunta, ¿y de qué vas a vivir? Entonces, pero creo que esa pregunta todavía sigue latente en muchos Todavía nos pasa eso a un a montón de todos. gente, a todos, ¿no es cierto? Y aunque el papá y la mamá no diga, uno sí se pregunta, ¿no? Yo, bueno, la respuesta era, bueno, viviré de la danza, viviré de esto mismo, ¿no? Pero ese primer momento es difícil porque llega un rato en que casi tenía que hacer una ruptura con la familia, ¿no? Bueno, después hay situaciones difíciles. Yo, como digo, no sé si sea lo más difícil o lo menos difícil en cada época. Después está tratar de sostener un programa de mis solos en mis giras y en mis funciones, cómo sostengo, ¿no? Sostener aquello, ¿no? Otras veces ha estado también, por ejemplo, cuando fui mamá, ¿no es cierto? Y la danza es el cuerpo, y si quiero vivir de la danza y soy mamá y mi cuerpo está así, ¿cómo tengo un sustento de vida también, ¿no? Pero bueno, siempre he sido profesora también, pero es complejo, ¿no? Es complejo. Hay muchas dificultades, pero se va, siempre se sale, ¿no? Y quizás otro reto, más bien como reto, es cuando estuve en México y estaba como bailarina, tenía que hacer el papel principal, pero estábamos con la Ópera de Bellas Artes y a la vez mi maestra me ayudó para que tenga un recurso extra que siempre hace falta. Y entonces yo era asistente del director de la Ópera de Bellas Artes, entonces fue muy difícil porque tenía que estudiar la música a partir de lo que el director, y yo no soy música, ¿no es cierto? Pero sí tengo conocimientos de partituras y de notas y todo, pero no tanto, ¿no? Pero entonces tenía que hacer un esfuerzo de estudiar la música extra y por otro lado también estar con el director de la ópera en el montaje y ser la bailarina de ese montaje. Entonces fue un aprendizaje, ¿no? Pero sí, un aprendizaje bien complejo en donde uno tiene que enfrentar esos retos maravillosos. Después la obra entró a temporada de la ópera ahí en Bellas Artes y después fue al Festival Cervantino, ¿no? Entonces, todo ese tiempo tenía que estar yo en las dos cosas, ¿no? Pero muy lindo, un buen aprendizaje, ¿no? Y después ya otros retos que tienen otro carácter, como en la gestión, ¿no? Tanto en el Instituto de Danza, que fui directora del instituto, rectora, los años 80, y directora de la compañía de danza, ¿no? Que fui desde el 99 hasta el 2015, que fueron 16 años. Entonces, eso más bien son retos o dificultades en el campo de gestión administrativa, pero también va junto, ¿no? O sea, uno tiene encima la responsabilidad de un elenco, de unos estudiantes, que si hay problemas de la malla curricular, que hay que cambiar, etcétera. Es decir,
y que nunca hay dinero, ¿no? O sea, a mí me ha tocado siempre, a pesar de lo institucional, con recursos que no hay, que no llegaban, que no llegan. Pero bueno, sí son aprendizajes. Claro, justo lo que hablábamos, ¿no es cierto? Justo lo que decíamos. Yo digo, bueno, ya consejo no, porque cada artista, cada estudiante, cada joven tiene una individualidad ya que en el momento actual ya son individualidades más, eh, con más particularidades. Entonces, cada uno sabrá cómo encuentra su camino, pero sí puedo decir de mi experiencia algunas cosas, ¿no? Quizás también yo decía mucho ensayo, pero también en el trabajo a mí me ha funcionado trabajar un poco más, un poquito más. Es decir, no solamente eso que digo más de ensayo, sino en la clase como alumna, siempre fui así, bueno, qué bueno, como alumna, en el montaje, en el ensayo, siempre un poquito más. Ese poquito más nos hace un hábito de trabajo, un hábito valiosísimo, que se crea o no, estamos construyendo una potencialidad nuestra con ese poquito más. Es decir, si la quinta posición del ballet era poner los pies así, yo hacía un poquito más para que sea un poquito más. Si la pierna, la barrera ahí, me hacía un poquito más. Y así en danza contemporánea igual, ¿no? Eso para los jóvenes es pensar que tienen que llegar más temprano a la clase, más temprano al ensayo. Ese poquito más es hacer un hábito importante, quedarse después de la clase o el ensayo un poquito más para reelaborar eh, y concientizar lo que estoy aprendiendo. Y ese poquito más hace que cada vez construya un mundo valioso de mis propios bagajes que van construyéndose, ¿no? Y por otro lado, pensar que todo es un aprendizaje hermoso. Siempre estamos aprendiendo y también esas tres cosas que dice esta escritora mexicana, esta investigadora mexicana, Patricia Cardona, que dice crearnos ese mundo de sentir, hacer y pensar. Y yo qué diría sentir, um, pensar y hacer. A los jóvenes diría, no dejen de hacer. Hay que hacer, o sea, uno a veces tiene muchos temores, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero hacer un montaje, me reúno con dos compañeros, pero bueno, no, hacer. Y siempre hay dificultades. Dice, no, ya dejé porque él se peleó, porque nos echaron. No, o sea, todo va a venir en contra, pero hay que hacer. Solamente el producto final de ese hacer es el comienzo vital de nuestras alegrías y de nuestros mundos que son, como digo, mundos especiales, liberadores, distintos. Y entonces eso, un poquito más y la palabra también hacer, siempre hacer. Sí, Aunque también salga mal, sí, como aunque un salga. tema de resistencia también. Sí, es decir, ese no desmayar, que es lo que también yo digo siempre, no soltar, porque sí he tenido alumnas, compañeras, colegas, eh, amigos, que después me dicen que nos encontramos y dicen, yo, bueno, dejé la danza, o sea, mujeres, me casé y dejé la danza. ¿No es cierto? Otros dicen, bueno, ya me cansé y entré a trabajar, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero también he tenido alumnos, por ejemplo, en la Universidad Católica que han estudiado sus carreras y que han dejado la carrera y se han dedicado a la danza. Por ejemplo, tengo un alumno que es ingeniero de sistemas y se dedicó a la danza, ¿no? Bueno, la juventud puede hacer las dos cosas. Yo no pude hacerlo. Ustedes lo pueden hacer. Entonces él sí algún momento
retomó su ingeniería de sistemas y financió lo que, y financia lo que hace con la danza, ¿no? Entonces, pero ese mundo de resistencia es también de convicción, tener fe. Dicen los que son cristianos o creen en Dios, yo, bueno, tengo ahí mis dudas, pero dicen que la fe es aquello de creer sin mirar, sin tener, sin tener la cosa cierta, física, ¿no? Esa es la fe. Pero yo soy muy mística, laica, digamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que tener fe en lo que hacemos nosotros, ponerle mucha fe, mucha confianza y pensar que nosotros también podemos ser eh, gente que transforma las circunstancias, ¿no? Entonces, yo sé que el mundo del arte es muy complejo, muy difícil, aquí y en muchas partes del mundo, pero podemos hacer que eso sea menos difícil y menos complejo a partir de nuestra... Ahí tomamos una acción política porque estamos construyendo un mundo de cambios. Y esos cambios vienen con nosotros y vienen para los otros.